Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos una noche más a Sonido Indálico, este contenido, bueno, un poquito más analítico, ¿no? Derivado de este momento de la Almería que ya todos conocemos, que hemos comentado en repetidas ocasiones y que creo que al final preocupa a todos, ¿no? Y por eso vamos a intentar darle, pues bueno, un poquito de... Vamos a intentar racionalizar el problema, no siempre es lo más aconsejable, pero creo que en estos casos sí que conviene ver cuál es la matriz de todo lo que está ahora mismo asolando, sobre todo en términos de juego a la Almería y bueno, quizá un poco más allá, ¿no? Del juego, ¿no? Ya trascendiendo a la identidad, ¿no? La palabra que tanto ha resonado estos días y que realmente es una palabra con mucho peso, ¿no? Sobre todo en el fútbol. Uno de esos días donde, bueno, la sapiencia que nos falta a los habituales, ¿no? Hoy va a salir a relucir. Un día donde nos vamos a meter hasta la cocina, sin estar solo fregado, claro, y se puede pasar al fondo. Para desgranar, bueno, pues todo lo que hay detrás de lo que está siendo esta latente sensación, ¿no? De entrar en una deriva, en una regresión fulgurante. Y bueno, hay diversas cábalas al respecto, ¿no? Ninguna de ellas menos lógica que la anterior, ¿no? Haber dependido durante un cierto tiempo del nivel, de ciertos niveles individuales, ¿no? La cantidad de bajas, la ausencia de piezas clave, o el poco trabajo de campo del entrenador, ¿no? Que parece que sí que está haciendo algo que se está achacando bastante. Bueno, como digo, para ello nos encontramos hoy aquí, para intentar sacar en claro en la medida de lo posible qué esconde tanta oscuridad ahora mismo en la idea, en la identidad, en el saber estar de la Almería de Rubi. Para ello nos va a acompañar, como ya hiciera hace un par de meses o tres, ¿no? El tiempo pasa muy rápido. Diciembre. Sí. Pablo Fernández, Blete, para los amigos. ¿Qué tal, tío? Antes que nada, antes de que digan nada, flipping con esa suscripción, 32 meses. Muchísimas gracias por esa sub, tío, por esa contribución, con ese Prime, 32 meses, como siempre. Mil gracias. Y Baza, con esos 58 meses, intachable, inapelable. Ese nivel 1 que se agradece muchísimo. Muchísimas gracias, Dani, como siempre, por esa contribución. Te preparamos la despedida de Rubi. Bueno, vamos a ver. Blete, bienvenido, tío. Nada, siempre un placer y muchas gracias por la invitación. Siempre, ya te digo, para mí es un honor estar por aquí. Sé que es difícil echarle un poquito de cabeza y un poquito de razón en las situaciones tan sentimentales y tan difíciles de gestionar. Evidentemente en una competición que no da respiro, encima de todas semanas. Pero bueno, estamos aquí para intentar a ver si encontramos una solución o algunos puntos positivos de los cuales agarrarnos hasta este final de temporada. Pero vamos, siempre un placer estar por aquí en el canal con gente tan apuesta y tan profesional como vosotros. Bueno, ya será menos. Estamos trabajando en ello, ¿no? Como diría José María Aznar. Sí. Aaron Martínez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ni tan apuesto ni tan profesional, ¿no? La verdad que esa es la realidad, ¿no? No es mucho, que diría Maradona. No mucho, la verdad. Y bueno, ojalá que Rubio haga un poco lo de Maradona, ¿no? Después de la clasificación al Mundial 2010 y que cuando acabe esta temporada, bueno, pues nos mande a algún sitio, a más de uno. Oye, ¿tiene el micro puesto, no? Yo creo que sí, pero a lo mejor no, efectivamente, no lo tengo puesto. Vale, es que me da la sensación de que no. ¿Ahora no? Ahora, perfecto. Pues perfecto. Ahora sí. Vale, pues sí. Yo creo que estamos todos deseando equivocarnos, pero bueno, lo cierto es que la figura de Rubi, ¿no? Que al final siempre que hay dudas, ¿no? Pues lo habitual suele ser mirar al entrenador y bueno, de algún modo buscar culpables, pero es cierto que la figura de Rubi está más discutida que nunca, desde que llegara en 2021. Y cierto es que yo siempre, he defendido mi subordinación casi, ¿no? Como aficionado a la figura de Rubi. Siempre decía algo que era más rubista que rubiniano, ¿no? Porque a lo mejor nunca ha sido un entrenador con el que yo me haya casado, pero sí que es cierto que defendía mucho la importancia de su figura y que muchas veces, ¿no? Sí que igual que se ponía en la picota cuando la Almería iba mal, era también bastante flagrante su trabajo cuando la Almería de algún modo recuperaba ese vuelo, ¿no? Pero sí que es cierto que ahora mismo
parece que el Almería no tiene rumbo, ¿no? Que yo creo que hay casos en los que jugar mal o jugar bien, que la pelota entre o no, pasa a ser casi que lo secundario, cuando hablamos de cuestiones de estilo y de cuestiones que realmente son o se presumen inherentes a la naturaleza de un equipo, ¿no? Por ir entrando un poco en materia, Blete, que sí que, bueno, aprovecho, ¿no? No hace falta ni que lo diga, pero de lo mejor que se puede leer ahora mismo en Twitter de Almería, sin duda. Mucha análisis muy rico, sobre todo táctico, y que realmente, pues insisto, a veces son cosas que pasan desapercibidas para el primer visionado. Incluso creo que también Blete tiene una firma en Substack, ¿no? También está ahí moviéndote. Hoy estaba leyendo una movida tuya Tengo ahí un del ahí un City. rinconcito de todo. Hazte Sí, promo, sí. venga. Tengo un rinconcito que se llama Más allá del gol ahí en Sapta, pero bueno, que subo de todo. Tengo ahí un rinconcito dedicado a la Almería, donde voy subiendo un par de todos los análisis, todos los hilos y algunas datas así importantes, pero bueno, luego también me gusta mucho el tema del fútbol internacional y algunos detalles que van dejando otros partidos, como este último del City, como que Guardiola ha ido cambiando un poco el sistema y ha probado otro diferente al que suele utilizar, entonces bueno, me gusta ahí pues intentar mirar lo que van haciendo los entrenadores, también cómo van ajustando los contextos a los jugadores que tiene, porque es algo diferente y al fin y al cabo es donde todo radica. Y bueno, ya te digo, hay un rinconcito de pasatiempo. Cualquiera se Sí, puede sí, sí. pasar y ya te digo, Una, totalmente gratis. una Como maravilla. todo. Bueno, que no me quiero olvidar tampoco de la gente del chat que está por aquí, ¿vale? Raulín, siempre Almería, Ambiuda, Pinana, Luis de las Palmas, buenas noches como siempre. Me llaman Hombre, Coco, desde el Cabo, Baza, que ya está también por aquí, que ya lo he comentado antes. Bienvenido, insisto, una noche más. Vete por ir abriendo boca. Yo creo que es preferible que no, aunque esto ya también lo desgranamos el otro día, que nos vayamos a lo que tenemos más cercano. Además, también nos ha presentado en Twitter un análisis que creo que, bueno, que describe perfectamente gran parte de los males de la Almería, que es el partido en Ipurúa, ¿no? Y ya te doy paso. Decir esto a mí me pesa bastante porque o sea, no tengo tanta, o creo que no debemos tener tanta autoconfianza como para poder decir que no se podía saber, ¿no? Para decir que era fácil de prever, porque evidentemente en el fútbol hay una cantidad de vicisitudes muy importante, pero es cierto, Lete, que tal y como venía Leibar, ¿no? Con la carta de presentación que tenía, con esas métricas que tú incluso también has sacado en el hilo, realmente no te digo yo que existiera la forma maestra, ¿no? De meterle mano, de ganarle, porque venía siendo un local muy fuerte, pero bueno, había cierta faceta en el juego de Leibar que quizá te hacía que fuera un poco cauto, y el Almería seguramente en creación de juego no lo fue en absoluto, ¿no? Sí, sí, bueno, ya todo el mundo conocemos lo que es Iporúa, a lo que tienes que enfrentar cuando llega a ese estadio, a ese campo. Ya bien lo comentó su entrenador, Beñat San José, en la rueda de prensa del partido, y es que lo explicó perfectamente lo que significa Ipurúa. Intenté intercambiar entre juego corto y juego largo con el portero, verticalidad, balones largos y segunda jugada. Eso es Ipurúa y se pudo ver el pasado domingo, claro. Si luego lo ponemos en faceta Almería, en Almería es lo que se refiere a duelos, a recuperaciones en campo contrario, a todas esas métricas distintas de aspectos defensivos, pues no es el equipo que más provecho saca de ello. Claro, se te juntan esas dos casuísticas, esas dos situaciones y sabes que va a ser un partido complicado si no le metes la intensidad o esa agresividad a la hora de ganar ese tipo de duelos. También yo creo que venía el tema de la dinámica en el fútbol, es una cosa que muchas veces no se tiene en cuenta o no se habla de ellas, pero son muy importantes. Todos los equipos a lo largo de la temporada suelen tener sus épocas valle, sus épocas donde ya sea por lesiones, ya sea por baja de rendimiento, ya sea por cambios de contexto en cierto modo, pues pueden influir en el rendimiento de ese propio equipo. A mí la sensación que me dejó el domingo en Ipurúa es de un equipo que ha podido tocar fondo. Yo creo que sí ha tocado fondo en ese sentido, que ha dejado de reconocerse por el equipo que estaba siendo durante los tramos de septiembre, octubre, noviembre, donde tú veías a la Almería y veías una Almería reconocible, con un 11 estipulado y tipo, mucho juego interior, mucha riqueza, con una defensa que quieras que no era sólida, y parece que desde ese partido en Ceuta todo se ha ido desmoronando poco a poco desde esa semilla que se plantó ahí. Entonces, bueno, de todas formas, yo soy optimista, tampoco coincido mucho porque a mí me gusta también cuando terminan los partidos escuchar las ruedas de prensa
de los entrenadores, porque al final son los protagonistas o te intenta también guiar más o menos de lo que estaban buscando durante el partido. Y escuchando la rueda de prensa de Rui me dejó un poquito frío en el sentido de no, el sentido de echar balones fuera y Sí, no sí, sí. ser del todo autocrítico, que luego que muchas veces no pasa nada por ser autocrítico, porque al fin y al cabo todos cometemos errores. A ver, tú tenías un planteamiento en mente, el rival te encuentras con otro y no eres capaz de ajustarlo, no pasa absolutamente nada, pero Sí, sí, sí. echar balones fuera no ha sido lo ideal, y yo creo que esa situación es el que ha encendido la alarma dentro Mm. de Almería y de todos los aficionados que hay, Sí, efectivamente. sí, sí, sí. Yo, esto lo hemos comentado varias veces, que creo que siempre hemos tendido a, de algún modo, ponerle un paraguas a Rubin en este sentido, cada vez que se haga rueda de prensa, sobre todo en los postpartidos, ¿no? Que siempre nos pilla un poco más con la sangre caliente, cuando perdemos, o cuando pinchamos, o cuando jugamos mal. Y es que, claro, ¿no? Ahora podrá decirlo, siempre decimos, bueno, entendemos que esto es un discurso que sea de cara a la galería, ¿no? Para, bueno, para no incendiar mucho, para no azuzar un posible conflicto y bla, bla. Cosas que, bueno, que sí que es cierto que parece que son cierto conservadurismo, ¿no? En el discurso que tienen mucho entrar, pero creo que de algún modo ya estamos empezando a pensar que igual ese es también el discurso que se está dando hacia adentro, ¿no? Y porque es cierto que cuesta aceptar, ¿no? Cuesta asumir tanta... no sé cómo, no sé qué nombre ponerle, ¿no? Pero tanta indolencia, ¿no? O tanta, como dice Leti, tanto echar balones fuera, porque realmente Sí, sangre fría a la hora de explicarlo, efectivamente, de esa forma. efectivamente, mucha sangre fría, Sí, sin sí, duda. sí. No sé, yo entiendo también que a Rubi pues, le dará igual lo que piensa, en la medida de lo posible, lo que piensa el aficionado, que a él lo que le importa y lo que le compete es que la idea llegue a jugadores y directivas, pero Sí, evidentemente... sí, dime. yo quiero pensar que el discurso es distinto, evidentemente. Sí, Yo sí, creo que sí. él utilizará, como han dicho tú, un parapeto de cara a los medios, de cara a la afición, pero yo quiero pensar que el discurso de sus jugadores es completamente distinto y de utilizar, por ejemplo, ahora que llega este mes de febrero con 3 partidos en casa y uno fuera, que puede ser complicado en Cádiz, pero bueno, para intentar revertir la situación. Sí, Que sí, yo sí. creo que, ¿sabes? Si durante el año no has podido ver el equipo o no has visto un equipo de esa índole o a esos niveles, pero yo tengo hoy ese resquicio positivo de ver un equipo que durante esos meses de, como he mencionado anteriormente, de septiembre, perdón, octubre y noviembre, era un equipo dominante y un equipo que, vamos, más allá del Racing, era un claro candidato al ascenso directo. Entonces, por ahí yo creo que si hay esa semilla plantada y ese equipo que jugó de esa forma, yo creo que pueden volver. Otra cosa es que a veces separamos de lo emocional del juego, como cuando, por un ejemplo, cuando el equipo va ganando 4-0, todo el mundo corre, todo el mundo va a esta disputa, todo el mundo se crece, y cuando va perdiendo parece Y que le cuando va pesan las Ipurúa, piernas, que no está cuando va claro. Ipurúa, siempre... Pues lo mismo con los resultados, cuando tienes viento a favor, todo parece que Sí, sale, sí, sí. los disparos desde 30 metros te van a la escuadra, los pases te Es salen un estupendos, tema, es pero un cuando... tema, porque, Aarón, me parece que lo comentamos el domingo, claro. Ya inevitablemente sale a la palestra, ¿no? El debate de, oye, claro, es que en verdad decía Blete Ceuta, ¿no? Que yo creo que sí que en Ceuta te diría que hubo mucho agorero, que oye, agorero, que creo que yo me desmarco un poco, pero gente que dijo, ojo, fíjate, con una derrota, que encima fue como fue, mucha gente dijo, ojo, que me hace gracia, con una derrota dijo, ojo que ya viene aquí el mes de enero de todos los años y estamos a finales de segunda quincena de noviembre, por ahí, a finales de noviembre. Y se puede decir que hubo mucha gente que conoce tanto a la Almería, como si hubiera parido, que oye, que iba bastante bien encaminado. Pero lo que iba, sí que es cierto que ya la gente es como, oh, es que si echas la vista atrás, bueno, incluso después de Ceuta, ¿no? Que como pudo ser Andorra. Si echas la vista atrás, el partido contra el Leganés, el partido contra el Sporting, aquel que expulsan creo que a Guille Rosas, pero el Almería estaba perdiendo y jugando bastante mal. Sí, Quizá esto entronca, que el lo hemos Sport. comentado tantas veces, ¿no? Que ahora igual pensamos y decimos, tío, igual sí que el Almería tuvo, o sea, sobrepuntuó, ¿no? En ese sentido. Sí que también ahora tendemos a cómo las dinámicas, evidentemente, afectan, ¿no? Y creo que las dinámicas no intervienen a la hora de sobrepuntuar o no, sino que las dinámicas también dictan sentencia en muchos sentidos, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y bueno, luego evidentemente yo creo que Rubi
formó una estructura, pues, con una estructura bastante marcada, con esa línea defensiva, con ese juego interior, con Chirino dando la amplitud y sobre todo pues con Arriba, Batistao, también en Vara, muchas veces con Melamed por dentro, y con ese López Imperial, que muchas veces puede tener desconexiones defensivas, que ya los conocemos de exceso de fuerza, pero también el hecho de las bajas de Bonini y luego también el hecho de que pues ese recambio en el central que tú pensabas que iba a ser una garantía o bueno, un parche dentro de esa baja como Aridane, no lo tienes, pues te hace que tengas jugadores jugando fuera de posición como Alex Muñoz, lo que hace que tu lateral como Centelles, pues ya sabemos el nivel que puede ofrecer, que intenta hacer juego de bolillo en el centro del campo con Dochi y Guedes, luego cambia y meta a Baba con Gui, etcétera. Entonces, hoy muchas veces otra vez con Horta. Yo veo en ese tramo a un Rubí que todavía no. Yo creo que le ha pillado a contrapié y que todavía no sabe muy bien cómo sobreponerse a todas esas bajas estructurales que ha tenido. Y bueno, en ese sentido, quizá habla mal de Rubí de no haber preparado un plan B o haber iniciado un plan B en caso de que pueda suceder este tipo de situaciones. ¿Aarón? Sí, lo que pasa es que yo creo que además de que no hay plan B, que yo creo que algo evidente que está pasando durante toda la temporada, porque incluso cuando el equipo va bien se mantenía el plan A, ya es que tampoco funciona el plan A. Yo creo que ya hay una autodestrucción desde dentro que es notable. Y lo comentábamos justo el otro día, que es cierto que son 4 derrotas en las últimas 6 jornadas, pero estaba comentándole de una cosa que además, si vemos los últimos partidos en ese tipo de contexto, tanto Ceuta como Andorra, como Mirandés, como Eibar, se pueden decir que son campos similares y en todo la Almería ha sufrido. Entiendo que, por ejemplo, contra la Andorra gana, pero no un partido cómodo, un partido en el que es un tiroteo y al final Sí. tú acabas acertando 2 y te lo llevas. Pero el del Mirandés también sufre mucho, contra el Ceuta ya ni hablar. Es decir, que en ese tipo de contexto yo creo que también es que el Almería no sabe manejarse. Sí. Completamente, porque cuando el partido va, es lo que comenta, justo esos 4 estadios de esa índole, cuando el partido va a duelos, cuando el partido va a verticalidad pura y dura, cuando el partido se rompe, se nota que el equipo le cuesta mucho igualar ese nivel de agresividad, ese nivel de intensidad, que puede ser que a lo mejor nunca no está acostumbrado por el nivel medio del equipo, por el nivel de que los rivales le pueden proponer el partido muchas veces. Pero es verdad que, por ejemplo, en Andorra lo sacas por esa calidad individual que tienes, que se llama Sergio Arriba, que justo tiene un par de destellazos y te saca el partido. Pero es verdad que en cuanto baja un pelín los rendimientos de esos jugadores clave, pues te cuesta. Y al fin y al cabo se está viendo un equipo que no está siendo ordenado, que está corriendo más de la cuenta. Y eso está pues, ejemplificando también pues, de desgaste físico y tanto mental, luego también la aparición de más lesiones. Entonces yo creo que a ver si con la vuelta de Bonini por lo menos ya se tacha una de las grietas que era la línea defensiva y desde ahí volver a ordenar al equipo. Pero claro, a mí yo la pregunta que tengo es, vale, ahora vamos a ver si el Almería consigue recuperar esa identidad, recuperar ese juego que mostró al principio de temporada, porque sí era un equipo que sabía lo que jugaba. Sí era un equipo que sabía lo que jugaba. Yo por lo menos sí lo catalogaba dentro de el estatus de, por ejemplo, Racing de Santander, Deportivo, que son equipos que sí saben lo que te puede esperar. Pero es verdad que ahora mismo pues me deja con duda. Claro, posiblemente, o sea, paradójicamente, lo mejor que le puede pasar a Almería, ¿no? Es, como tú dices, que está por ver, porque creo que la involución ha sido flagrante. O sea, ahora mismo estamos en ese momento en el que el último partido siempre es el peor. Paradójicamente, lo peor es que ha tocado fondo en ese sentido, ¿no? Así que veremos, porque yo creo que justamente, ¿no? Lo más sintomático, ¿no? Ya pasamos un poco, que ya estáis viendo en pantalla el contenido de Blete, ¿no? El último contenido que ha hecho a raíz del partido de Eibar, porque me parece que aquí cosas que también son súper sintomáticas. Pero lo principal es que, bueno, que de algún modo un entrenador, ¿no? También entroncando un poco lo que decía Aarón, mañana San José fue capaz de leer perfectamente el partido que iba a hacer su equipo en la rueda de prensa previa, ¿no? Y por tanto conociendo al rival, porque para eso evidentemente tienes que tener un estudio hecho de cómo va a jugar tu rival, y efectivamente, así lo supo urdir el técnico del Eibar. De todos modos, yo es lo que más me detengo,
es como el Almería tampoco tiene del todo claro, al menos la sensación que está dando ahora mismo, ¿no? Esas dudas y lo más sintomático seguramente, la sensación de que no sabe cómo, ya no cómo meterle mano al rival, sino cómo sentirse el cómodo en el campo, ¿no? Porque vimos como, lo comentas también en el hilo si no estoy equivocado, vemos como habitualmente, bueno, creo que la tónica fue empezar la jugada de atrás en corto con Andrés Fernández o con mucho pase horizontal entre centrales, sobre todo muy abierto para intentar buscar salida por las bandas o misión imposible y Jodic, pero claro, había momentos en los que también tendía a jugar en largo, las sensaciones que le salían medio bien, pero no terminaba de prolongar esas acciones. No sé, tú sigues un paso atrás un poco estúpido, ¿no? Porque la sensación es que Almería, de algún modo, en una herramienta que de la que no había sido muy habitual, creo yo, ve que le empieza a salir un poco las cosas, pero vuelve un poco al inicio, ¿no? A jugar desde atrás y a sucumbir de algún modo a esa presión, a esa imposibilidad para jugar por el interior que le propone, o sea, que le limita el Eibar, ¿no? Sí, efectivamente. Al final, bueno, el Almería siempre va a intentar salir en corto o aprovechando sobre todo a raíz de la baja de Lopi, parece que se ha echado un paso un poquito para adelante o si no de responsabilidad, o sí, que quizás sea ese perfil que pueda tener la técnica suficiente para poder sacar el balón de una forma más aseada. Pero es verdad que el Eibar aprovechó mucho esa coyuntura, sobre todo cerrando mucho a nivel interior y siendo muy agresivo con ese doble pivote con Sergio Álvarez y Olaechea, que es un doble pivote muy físico, que luego en la rueda de prensa Rubi lo menciona, en la rueda de prensa de los partidos, y luego es verdad que cambian de opción en cuanto ven que no consiguen salir, porque claro, la baja del OPI también supone que arriba tenga que bajar a posiciones donde no es tan diferencial, que tenga que bajar muchísimo más a posiciones donde no hace tanto daño. Eso con Lopi no pasaba porque Lopi sí es un futbolista que es capaz de recibir la bola o ya sea buscar un pase progresivo, un pase entre líneas bastante incisivo o desde la conducción y esa potencia que tiene el jugador, pues avanzar en ese sentido. Claro, eso ya lo pierde. Y con arriba ya, por ejemplo, contra el Deportivo se pudo ver una posición muy retrasada, contra el Eibar lo mismo y eso te penaliza mucho a la hora de hacer daño en el campo contrario. Luego, claro, se cambió a balón en largo con Miguel de la Fuente, que no me parecía mala opción. No, a mí tampoco. Si juntaba a Batista ahí arriba en doble punta, no me parecía mala opción. Y creo que en cierto modo, pues bueno, dejaron destellos, pero es verdad que yo creo que fue algo más improvisado de los propios futbolistas dentro del campo, como una premisa propia del propio entrenador. Y luego es verdad que conforme se va dando el partido, pues luego hay decisiones como la de sacar Miguel de la Fuente y la entrada de Socco, Morcillo, que es un Morcillo que por ejemplo todavía le falta por conocer a sus compañeros, porque hay diferentes opciones, diferentes acciones que es verdad que todavía no tiene esa química con el compañero, que es completamente normal porque lleva muy poco tiempo en dinámica de equipo, pero ya te digo, son partidos que le cuesta, la verdad, le cuesta en ese sentido a la Almería y para mí es todas las acciones de esas de balón directo, segunda jugada, más por inercia que por puro control del partido o por puro plan de partido, que como, bueno, muchas veces se denomina plan de partido. Yo no creo mucho en los temas de plan de partido, pero en ese sentido sí. Ron, no sé si he hecho una cosa que pues, ha comentado justo Bled del tema de Sergio Álvarez y Olaechea. Claro, la anterior jornada, bueno, ahí yo creo que hay un jugador de otra dimensión, que es Mario Soriano, pero que está acompañado por José Ángel, que bueno, más o menos del nivel de Álvarez y de Olaechea. Y mira el centro del campo del Ceuta, que es Jones, Kuki Salazar y Campaña. Claro, si vamos repitiendo este ejercicio toda la semana, oye, depende de donde tú pongas el listón, van a ser buenos jugadores dentro del campo, de segunda división, tal. Pero claro, ya hay un punto en el que tú, teniendo a Idris Ubaba, Dios Lopi, Sodic, Guedes, André Horta, entiendo yo que tiene materia prima para combatir cualquier tipo de contexto. Y viene un equipo que juega con 3, por ejemplo. No digo que tenga que jugar con 3 que tengan el mismo perfil que ellos, pero hombre, yo creo que hay una serie de componentes en la plantilla, que es un poco lo que ya comentamos la última vez, para tú hacerle frente a Jones, Kuki, Salazar y Campaña. Sí, pero Aaron, realmente justo creo que lo que comenta es posiblemente la peor noticia, ¿no?, que puede tener un equipo, que es que, claro, enfrentándote a centros del campo
y meto en la ecuación al Ceuta sin que se haya jugado el partido todavía, porque me parece que es muy antitético a lo que es el José Ángel Mario Soriano, ¿no? Porque tenemos diversidad Sí. de perfiles, y antitético a lo que es Sergio Álvaro Laechea, simplemente porque uno es un tribote y otro es un doble pivote, y entendemos también que hay ciertas diferencias. Claro, la sensación es que la Almería, o sea, ha sido incapaz de anteponerse a cualquiera de los dos que ha jugado con los que ha jugado hasta ahora. Vamos a quedarnos con el Depor y con el Eibar. Porque claro, Mario Soriano tuvo una facilidad total para jugar entre líneas. Vimos como Baba quedó señalísimo ese partido. Es más, yo creo que no juega en Eibar justamente por eso, porque creo que no le gusta a Rubi el partido que hace contra el Depor. Y vemos aún así cómo, y lo estás viendo en pantalla, porque esto es sobre todo a lo que iba antes cuando decía lo de no se podía saber. Insisto, lo cogemos de puntilla, o lo cogemos con la punta de los dedos. Porque claro, realmente... Y otra cosa, Panza, sí, rápida. Yo creo que Rubi también vive un poco el recuerdo, que esto lo ha pasado otras veces con otras posiciones y en otras épocas. Vive el recuerdo del partido de Las Palmas, en el que Guedes y Sodic fueron titulares. Y es verdad que hicieron un buen partido y sí, la Almería ganó. Yo creo que todavía vive el recuerdo de partido difícil, que necesitamos piernas fuera de dentro del casa. campo, esa pareja. Sí, puede ser. Puede ser, pero está claro que fue todo lo contrario a lo que se esperaba, ¿no? Porque creo que además justamente te diría que, hombre, con permiso de Baba, que sí que es cierto que a lo mejor tiene menos frescura que futbolistas más jóvenes, sí que parecen perfiles propicios para este tipo de campos, ¿no? Donde sí que es cierto que prima la experiencia, todo se ha dicho, pero donde parece que, bueno, que el saber imponerse, el poder ganar duelos, el mantener esa intensidad, ¿no? En el caso de Guedes parecen clave, pero claro, aquí estamos viendo el dato. El Eibar, cuarto equipo de la categoría, en duelo ganado. El Almería, decimocuarto. Aquí tiene, evidentemente, un reto por delante importantísimo. Que bueno, que evidentemente el Almería palma con todas las de la ley. Y claro, el Eibar es el segundo equipo que más recuperaciones realiza en campo rival y el que más presiones realiza de la categoría. Mientras que la UDA es el último en este sentido. O sea, bueno, la comparación es absolutamente odiosa. Ese dato es criminal, ¿eh? Ese dato es criminal. Ahora vamos con el chat, ¿vale? Gente que entiendo que está aquí poniendo cosillas. No por comparación, ¿eh? No por comparación, sino por Sí, por solo hablando de la Almería. Sí, claro, sin duda, claro. Ya no es ni el agravio comparativo. Pues claro, no sé, así sin pensarlo mucho, no sé si veis que en algún momento se intenta mitigar este déficit, porque creo que se abusa del juego desde atrás en vista de este último dato que entendemos y doy por sentadísimo que Rubí lo conocía, y tampoco parece que hay una intención especial por reforzar el centro del campo, porque claro, Arribas cuando retrocede sobre todo lo hace no, un poco más lateralizado a la banda derecha. Creo que sí que hay un momento dado en el que Leo Batistao sí que adquiere labores un poco como de volante interior, esto cógelo con pinzas, ¿vale? Y sí que intenta buscar un poco a el juego interior, pero no parece que hay una especial intención en reforzar el centro del campo que estaba planeando. Sí, bueno, lo que dice arriba siempre cuando quiere recibir, sobre todo en salida, lo hace en ese intervalo entre lateral y central, sobre todo con ese chileno que avanza mucho. Claro, lo que tú comentas, Batista pues se suele meter en ese volante interior, como bien has comentado, incluso muchas veces como casi un doble, como un otro punta más. Entonces, claro, el tema de la presión, el tema de la recuperación en campo contrario, a ver, normal que el Eibar esté tan alto porque el juego del Eibar se basa mucho en juego directo a campo contrario y segunda jugada. Entonces, muchas veces en esos duelos, pues es un equipo ganador en ese aspecto. El tema de las presiones sí que es algo que sí me trae un poquito mosca, y la última vez que estuve aquí, cuando sacamos el tema de las métricas, el Almería es verdad que seguía todavía un poquito más bajo en ese tipo de datos, porque no me sigue convenciendo el estilo de la presión, o por lo menos la forma en la que va a presionar el equipo. Quiero decir, muchas veces se queda en tierra de nadie, pero en tierra de nadie ya sea por línea, porque por ejemplo contra el Deportivo sí vi un déficit en ese sentido, porque veía arriba y a Batistao yendo a presionar a centrales del Deportivo arriba, y luego las dos líneas de medio y defensiva como muy encorsetadas, muy pegaditas, pero con un espacio que dejaban entre ellas, que claro, Mario Soriano y José Ángel Jurado campaban a su ancha. Y Exacto. fue una de las de las claves del partido, que incluso Antonio Hidalgo en la rueda de prensa por partido lo dijo, porque Mario Soriano como tal no es un doble pivote al uso. Mario Soriano es más como un enganche, un interior,
pero Antonio Hidalgo lo retrasó sabiendo de ese déficit que podía existir en el Almería a la hora de presionar. Es más, luego Rubi también dice en ese partido concreto que eran como labor de Dosic y no sé si era Baba, ¿no? El que jugaba. Baba, que eran los encargados de saltar a Mario Soriano y a José Ángel Jurado, y eso nos sucedió en a lo mejor un par de situaciones de partido. Entonces a mí eso es lo que quizás me preocupa más. Si tú quieres ya presionar, tienes que presionar con convencimiento, porque al fin y al cabo la presión es convencimiento y todos a una. Quiero decir, si vas a presionar mal y descoordinado, te va a matar cualquier equipo de la competición, y más si es de la zona alta. Entonces, muchos equipos, por ejemplo, el Racing hace presiones puntuales. Presiona puntualmente arriba que no consiguen, se repliegan y se hace un bloque medio bien estructurado. Entonces, a partir de ahí puedes competir. La cuestión es que no pueden. A mí la cuestión es que no podéis dos, que se queden cuatro, luego vayan sueltos. Contra la Iba también había como presiones sueltas, que si iba Miguel de la Fuente, luego claro, le seguía, porque si iba Miguel de la Fuente, le seguía Batista, luego arriba, y luego había un espacio muy grande para esa segunda jugada donde el Eibar se hizo ganador. Entonces yo creo que es un aspecto donde el Almería debe, y Rubí sobre todo, debe pensar qué quiere de su equipo en el trabajo sin balón. Si quiere robar arriba, tiene los perfiles para ello, o quiere hacer un bloque medio fuerte y a partir de ahí transitar, que tampoco me parece mal. Y el Almería ha tenido muchos partidos donde ha hecho mucho daño transitando. Muy cierto. No hay ningún tipo de problema. Además, Aaron, tú sabes que Juanma ha sido, o sea, y no ahora, el año pasado era súper reventón con este tema, Sí, era muy reventón con este tema. Pero una cosa que yo no sé si esto ya es papel de fumar y tal, pero no sé si hay una causa-efecto, porque uno de los datos, vamos a poner siempre en contexto que la Almería está sexto y que un equipo que está peleando por el ascenso directo, pues está a 2 puntos o a 3, ya no recuerdo bien. Claro, entiendo que en muchas de las métricas el Almería debe de estar entre los 6 primeros, como en la tabla. Claro, pero hay un dato que puede estar relacionado con esto de la presión, es que es el equipo con peor porcentaje en relación disparos y disparos que van a puerta. Es decir, más del 40% de los disparos que le hacen a Almería van entre palos. Puede tener una relación, ¿no? Porque es decir, si tú no vas bien a la presión, estás favoreciendo que la jugada del rival salga más limpia. Sí, sin duda, es así. No, literalmente es así, porque al fin y al cabo el rival es causa y consecuencia. Si tú generas mucho más espacio al rival, el rival va a tener muchas más posibilidades de poder hacer una definición mucho más clara, porque tienen menos contrincantes por delante que le puedan salir, que puedan darle dificultad que ese disparo salga. Pero vamos, que la Almería, yo saqué esta métrica en el hilo porque, claro, una vez que escuché al entrenador del Eibar, a Beñat San José, pues más o menos ya dije, bueno, pues voy a mirar a ver las métricas del tema de los duelos, que ya sabía yo que la Almería no era de lo mejorcito de la competición, porque era algo que adolece por, ya sea también perfiles, porque arriba, en Barba, Melamé, Doshi también en cierto modo, no son ganadores de duelos como tal. Entonces, bueno, ya más o menos sabía que eso, pero sí es verdad que la Almería, por ejemplo, donde sí destaca muchísimo es en la generación en ataque, en la generación sobre todo a la hora de transitar y en la fluidez que tiene a la hora del tempo cada pase. O sea, que es un equipo que fluye mucho cuando tiene la posibilidad de combinar cerca en zonas interiores. Entonces yo creo que era lo que vimos durante ese tramo súper bueno que tuvo la Almería de victorias consecutivas o de invictos. Entonces yo creo que hay que volver un poco a las bases y a partir de ahí, ya sea como sea, o sea, que no hace falta que llegue el Ceuta el domingo y meter un carro 5 y decir ya hemos vuelto, no, con que sea un partido ordenado, pulcro, que luego que seguramente haya run en el estadio, porque eso va a ser algo inevitable, porque el Ceuta todos los equipos de segunda siempre te meten un susto por partido o varios, dependiendo de lo fuerte que tú seas en defensa, pero creo que ahora, o sea, ya como lo comentaba antes, para mí es que la parte positiva es que la Almería sí ha jugado así, y si jugando así, sí es nivel de ascenso directo. Entonces, pues se puede dudar de recuperación de ciertos rendimientos, sí, se puede dudar de quizá la falta de idea o de que se quieren cambiar ciertos automatismos que antes funcionaban y ahora no, pues también, pero no de la calidad de la propia plantilla, que es de las más altas de la categoría. Ahora vamos, porque también está surgiendo el debate ahora del nivel de la plantilla, ¿no? Porque evidentemente ahora todos son dudas. Voy a leer un poquito el chat, ¿vale? Que ya llevo un rato sin leerlo.
Como decía Javili, dice, no saben sacar el balón, los medios son cones, los de arriba se van paseando, ni se ofrecen. Bueno, es verdad que, bueno, a lo tremendo, bueno, mejor se puede decir que un poco así, pero bueno, sí que es cierto que de algún modo que no existe esa consonancia, ¿no?, entre los de arriba y los de y el centro del campo a la hora de recibir, distribuir y demás, que fue lo que pasó en Eibar, ¿no? Pero tampoco se optó por la vía rápida, ¿no? Por el 151, no se optó tampoco, pero bueno. Dice Del Cabo, hay algo que no se ha comentado, que no ha comentado nadie hasta ahora. Los contrarios ya saben cómo jugar a la Almería desde hace muchas jornadas. Sí, bueno, lo hemos estado aquí comentando realmente como ya hay, como incluso Beñat San José esbozó casi a la perfección el plan de partido y qué Almería se iba a encontrar en la previa, ¿no? Y creo que esto evidentemente es sintomático, ¿no?, de cómo el Almería de algún modo se ha vuelto un equipo previsible, ¿no? Es más, comentaremos ahora también cómo el único momento en el que quizá, que creo que lo pone Blete en el hilo, que fue un poquito más imprevisible, tuvo esa capacidad para llegar al área contraria, así que creo que en eso está la clave, ¿no? ¿Cómo no jugar a la Almería? Pues bueno, o sea, ¿cómo jugarle? Pues bueno, una vez que lo tengas enfrente y que veas que su juego va siempre visible, pues ahí te surgirán las dudas como rival, ¿no? Dice Ambi, Panta, cuestión de ritmo. ¿Viste el ritmo del juego en el Racing Deport? Estamos muy lejos y no son los mejores, pero van a otra velocidad. No lo vi, pero vamos, lo creo perfectísimamente. Sí, no, el ritmo fue alto, pero también el Racing fíjate que es paradójico, porque al Racing a nivel emocional le ha venido como un chute de adrenalina la derrota en Copa contra el Barcelona. La derrota en Copa contra el Barcelona le ha venido como un chute emocional súper grande, que la plantilla, claro, ellos mismos se creen que si le han competido a Barcelona, ¿por qué no pueden ganar a Las Palmas y al Deportivo y a cualquier equipo de la competición? Y se está viendo a nivel de confianza de toda la plantilla. El partido que hace contra Las Palmas lo pasan por encima, que justo es que he estado siguiendo al Racing y a Las Palmas y todo esto, a la parte alta, que justamente ahora se han enfrentado entre ellos muchas veces, pero viendo al Racing es que tú lo ves y es que da otra sensación de lo que ha dicho desde el cabo. Ritmo, confianza, idea, todos a una. Es que tú los ves y tienen muy, muy claro cada uno de los jugadores lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Cómo van todos a uno. Tú los ves y las transiciones defensivas, la ofensiva, con balón, que si, por ejemplo, contra Las Palmas sí buscaron más el juego directo, pero por ejemplo contra el Deportivo sí quisieron sí quiso salir corto para atraer al Deportivo. Bueno, ya eso es a nivel emocional. Entonces vamos a ver si el Almería consigue ese chute, es decir, ese cambio emocional y digo, bueno, vamos a creernos otra vez lo que hemos conseguido y a partir de ahí vamos creciendo poco a poco. Pero vamos, que ahora mismo es verdad que tú ves a la parte alta, sobre todo por el Racing, porque bueno, que sí está también el Castellón, que es verdad que también está rindiendo muy bien y el cambio de entrenador con Pablo Hernández le ha sentado de maravilla. Un Málaga que es verdad que quizás desde esa inconsciencia de la juventud de su plantilla, pues va. Qué claro tengo yo, es que claro, esto evidentemente aseverarlo es muy arriesgado, pero qué claro tengo yo que lo del Málaga, tío, ha sido cuestión de que... O sea, ¿habéis visto lo de Juan Funes? Tú seguro que lo habéis visto, lo del bambú. Sí, tío, qué claro tengo, Blete, Aarón, qué claro tengo que exactamente lo que se nos cuenta hacia afuera, que evidentemente nos puede parecer una fricada, es exactamente lo que se cuenta hacia adentro. Lo tengo clarísimo. O sea, ¿visteis como puso en el vestuario? Es que no me quiero equivocar, ¿vale? Puso en el vestuario de cada uno como el escudo. El club de formación de cada uno. El club de formación, tío. O sea, que esto puede parecer una tribunerada, puede parecer algo que tiene fecha de caducidad, porque evidentemente aquí lo que hay que apelar al buen juego y Pero, tío, el hecho de saber llegar a los futbolistas, que es un notas que, insisto, Blete, a ti que seguro que lo viste, porque... yo lo vi y comparto mucho su gestión. La rueda de prensa que hace posterior al partido, yo me quedo, se lo digo a esta gente, me quedo tieso de cómo se puede explicar el fútbol, tío. O sea, lo que tú has visto, que te lo expliquen de andar por casa, por parte de alguien que ha estado además ahí, que ha contribuido a que el plan haya sido así, en tanto que ha entrenado de un equipo. Digo, qué barbaridad, qué claridad para explicarlo todo. Y esto, tío, o sea, los futbolistas, hombre, ya no es que no sean máquinas, es que son humanos y muchos de ellos con ciertas limitaciones, ¿no? Vamos a dejarlo ahí, pero entendéis a lo que me refiero. Entonces también saber llegar a ellos en el plano emocional, tío, es clave. Y insisto, yo sé que esto es muy arriesgado, pero, o sea, muy te puedes jugar luego en contra, ¿no? Pero joder, saber llegar a ellos primero así y luego lo futbolístico, porque los jugadores se nota que son buenísimos.
Joder, me parece clave, tío. Y aquí entra un poco en contradicción, ¿no? Entra en conflicto como esta parte de Juan Funes tan humanoide, ¿no? Con esta parte de Rubi, que bueno, que está dando una rueda de prensa por partido y siendo el resultado el mismo, puedes cambiar el nombre del rival por el nombre de otro rival y te sale la misma prácticamente, ¿no? Ellos tampoco han llegado mucho, no sé qué, no sé cuánto. Y de verdad que esto me parece... Es troncal, es troncal. Sí, es sí, troncal totalmente. porque al fin y al cabo, muchas veces, y ahora que está de moda el hecho de llegar a los jugadores, de saber tratarlos, etcétera, es que a mí me parece muy importante dentro de la labor de un entrenador, porque al fin y al cabo tú estás en una plantilla de 24 y son 24 personalidades distintas. Y tienes que ser capaz de llegar a esas 24 personalidades distintas. Si no, y si consigues hacer ese trabajo, que es bastante difícil, porque evidentemente cada jugador o cada persona es de su padre y de su madre, si consigues ya hacer ese trabajo, consiga tener 24 jugadores enchufados, 24 jugadores que trabajan por un mismo fin y juntos, y justo en la situación del Málaga, se junta una plantilla joven que a lo mejor desde esa inconsciencia, desde ese quererse comerse el terreno del juego y el mundo, con un entrenador que, como tú has explicado perfectamente, se expresa muy bien, llega muy bien al jugador y encima todo está ante una oportunidad muy importante que no ha llegado en su vida, porque él lo comentaba también en una entrevista que le hicieron que había dejado o que estaba a punto de volver a recuperar la plaza que tenía, creo que era como docente, porque Sí. estaba ya viendo que no, es verdad que no tenía ya mucho recorrido lo que estaba haciendo como entrenador del filial y le llega esta oportunidad. Pero al final se juntan esas dos casuísticas y si se juntan dentro de un bote y te sale pues como un Málaga que lleva 5 victorias consecutivas y bueno, vamos a ver hasta dónde llega. No, bueno, 6. ¿Cuánto has dicho? 5, me parece que ya son 6. 6, perdón, 6. Sí, sí, claro. Sí, Pues claro, justamente, ¿no? Estaba leyendo porque me sonaba de esto. O sea, para seguir alimentando, ¿no? Esta figura bueno, esta la figura de Juan Funes, ¿vale? O sea, no alimentar su figura, sino, pues, coño, cosas que siempre saltan a la vista, ¿no? De cómo lo que le contó a los futbolistas para ganar en Córdoba, ¿no? La historia del califato, me parece que fue, ¿no? También, pues aprovechando que también es docente y tal, no sé si hizo una especie ahí de disertación histórica, lo dijo Alfonso Herrero, ¿no? Cómo conquistaron el tema del califato y cómo conquistaron España y el mensaje era que ahora tenemos la oportunidad de conquistar nosotros. Un mensaje diferente cada semana, no habla de disfrutar el momento. Joder, son cosas que parece que han quedado, porque justamente tú decías, Blete, es verdad que ahora está muy de moda esto de llegar al futbolista, pero la sensación es que en el fútbol actual llegar al futbolista no parece que sea de esta forma, ¿no? Sino de una forma un poquito más de saber llegar, pero no como elefante en cacharrería, ¿no? Sino saber llegar sensiblemente, con comodidad, en fin, realmente diferentes estrategias psicológicas que por suerte también están muy de moda ahora y se están aplicando mucho al día a día de mucha gente. Pero no con paralelismos históricos, no con referencias, no con historias bélicas. Sí, es verdad que... Bueno, que cada Sí. uno, o sea, hay un jugador que tiene una personalidad que a lo mejor tú puedes ser mucho más directo con él, que tú puedes decirle, oye, pues te necesito que haga esto, 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 y esto no lo haga. Y hay otro jugador que a lo mejor es un poco más tímido y necesita poquito a poquito, diciéndole primero las cosas positivas, los refuerzos positivos y luego ya entra en los negativos. Entonces, pues, más o menos tienes que ir jugando con eso y creo que los entrenadores que consiguen hacer eso, pues tienen mucho terreno ganado a la hora de hacer un equipo competitivo que luego te puede dar o no te puede dar, porque al fin y al cabo el Málaga, si lo comparas con otros equipos que están en la parte alta o que están, vamos a suponer, en la pelea por el ascenso directo como tal, el ascenso a primera división, pues es verdad que se va a quedar corto y lo normal es que quizás bajen. Pero creo que es como plantar las semillitas de algo, como él lo mencionaba, plantar las semillitas de algo que puede ser muy ilusionante de cara al futuro. Vamos a ver, que luego nunca se sabe, que mira luego el Mirandés el año pasado y estuvieron a nada de meterse en minuto. primera. Sí. Sí, Por entonces, cierto, se habla del califato de Córdoba y se ha caído Mira y Curriña. No sé si hay algún tipo de vinculación al respecto. Hostia, no me he dado cuenta, tío. Joder, lo que no sé cómo te has dado cuenta tú, vamos. Así trata el tema y... Hostia, ya ves, se ha caído medio currilla, tú, sí, y sí, entrar, sí. y hostia. entrar el canguelo, ¿eh? Y entrar el canguelo. Sí. Aaron dice por aquí, Chu, la verdad que tiene una visión que a veces no comulgo, pero creo que se agradece siempre. Dice, no tenemos, excepto por Horta, ningún medio que construya ni que no le queme el balón.
Nuestros partidos son correcalles y quizá el 4-3-3 como el año del ascenso sería lo que mejor nos viene, pero tenemos una plantilla hecha para el 4-2-3-1. Esto me parece muy interesante. No sé tú cómo percibes esto. Yo creo que realmente en el momento que está en Almería, creo que pasar del 4-2-3-1 al 4-3-3 sería el menor de sus dificultades, el menor de sus problemas, creo yo. Y luego, a mí esto ya me lo veo venir. Vamos a acabar la temporada, vamos a llegar a la jornada 38, por ponerte una, y vamos a ir hablando de Horta, pero claro, la sensación es que, siendo muy cierto que parece que de algún modo con el balón en los pies, parece que es un futbolista con galones, con personalidad, con la capacidad de mirar hacia adelante, de atacar hacia adelante, y evitar justo lo que vemos en pantalla, ¿no? Como la mayoría de los pases salvo un par de ellos, de Guy y de Jody, fueron todos horizontales, ¿no? Esto sí que es cierto que Horta podría remediarlo, pero tampoco parecía un buen lugar para él y Purúa, ¿no? Así a priori. Y la sensación también de que vamos a estar todo el año hablando de Horta, que si sí, que si no, que si tal y que si cual. No sé cómo lo ves tú, Ron. Yo creo que hay un tema que yo creo que de cara a esta segunda vuelta, porque ya lo que ha pasado está. Yo creo que va a ser importante, teniendo en cuenta lo que dijo Rubi de que lo necesitan y demás, porque es verdad que a lo mejor la Almería necesita un buen centro más posicional y que dé equilibrio. Y a partir de ahí, confección de piezas. Es decir, yo imagino que Lopi va a tener también un rol protagonista. Y esa tercera pata, es verdad que muchas veces hablamos de arriba como el mediapunta, pero quizá ese puesto si jugamos 4-3-3, digo, quizá ese puesto es el de Horta, que sería un interior con mucho más recorrido, con llegada al área, con una libertad amplia para recibir en la base. Claro, ¿cuál es el tema? Que es lo que hemos estado hablando durante mucho tiempo. Te va a cargar arriba, de tener esa libertad, lo va a meter en una banda y te lo va a cargar. Es que por eso muchas veces dices, es que hay que meter a Horta, pero y te carga la libertad que tiene arriba. Es que hay que meter a Sodic, pero y no juega Baba, ¿sabes? En ese equilibrio, tú también tienes que ver lo que más te interesa. Y otra cosa, que ha venido Morcillo. Que es que a Morcillo también lo tienes que colocar. Estaba en Barba. Y tiene a Miguel de la Fuente, pero estaba atistado. Y tiene el recurso de Tali. Y también tiene el recurso de Puchmal. Y todo esto, teniendo en cuenta la cantidad de variantes que tiene. Y que ya no tiene apenas baja. Cuando vuelvan los Bichumi, se tema ya. El problema va a ser hacer la convocatoria. Está diciendo aquí... es que yo encima también tengo una... Sobre lo que has dicho, tío, a mí, por ejemplo, no me parecería... Es que, no sé, yo tengo una pedrada que extraña, sé que nadie me la compra, pero a mí me parece que arriba, siendo un futbolista, evidentemente, buenísimo en su posición, ¿no? En un juego interior, como media punta, último pase, buscando la portería, a mí me parece que en banda rinde bien. Es que lo creo de verdad, me parece que justamente cuando se asocia con Chino, cuando es capaz de encarar, cuando es capaz de dividir sobre todo a los rivales, cuando busca que se ha comentado mucho en Twitter, ¿no? Este fuera adentro, ¿no? Buscando también el disparo con rosca, no le ha entrado ninguno, es cierto, pero a mí me parece que lo tiene todo para ser un buen futbolista en ese sentido, y si gracias a eso se puede poblar un poquito con más sentido el centro del campo. Oye, pues todos verlo, no sé, yo insisto, yo creo que ya estamos en un momento en el que todo está en obra y te gusta, o sea, y ves con buenos ojos casi que lo que sea, ¿no? Pero joder, que al final, en el fútbol actual creo que un futbolista cuando juega en banda no juega en banda. Es decir, yo sé que esto es paradójico, yeah. pero bueno, estamos viendo cómo futbolistas tienen una incidencia por dentro increíble, pero sí es verdad que partiendo desde fuera, que no sé hasta qué punto puede limitarle, en este caso, a arriba. Ha hecho un paralelismo aquí ahora desde el cabo que me ha dejado un poco loco porque me cuadra más o menos, que es de Rui va a convertir a Horta en Melero. Y es cierto que ya simplemente por perfiles pues puede llegar a cuajar la comparación. Si pensamos, ¿no?, en aquel 4-3-3 canónico, bueno, no era canónico como tal, ¿no?, porque si hablábamos de ese centro del campo como escalonado, con Melero como el último hombre, ¿no?, el que mejor hilvanaba ahí jugada entre el centro del campo y la defensa. Oye, a mí Horta, lo cierto es que me cuadra bastante ahí, pero no parece, y bueno, no sé tú qué opinas sobre esto, Blete, no parece que el 4-3-3 a corto plazo o a cortísimo plazo, que es lo que creo que importa, vaya a ser una opción, aunque el año pasado sí que es cierto que la Almería no dudó, sobre todo a principio de temporada, no dudó en dar un par de pasos hacia atrás cuando veía que, bueno, si presionaba muy alto le pillaban la espalda, bla.
Entonces, bueno, podría ser un ajuste A interesante. mí No sé me cómo lo puede. ves. O sea, interesante es, y creo que no estaría mal tirado, sobre todo por lo que habéis comentado del tema del protagonismo a Horta. Horta es un jugador que necesita libertad y se le nota cuando ha tenido la oportunidad de jugar los minutos que ha podido. Se le nota a ese jugador que se ofrece mucho, ese jugador que tiene iniciativa, ese jugador que siempre es una línea de pase. Y tú tienes que dejarle libertad para que ya él se relacione, busque sus socios, busque sus tipos de circulaciones concretas. Ahora, va- si tú permites que tus dos interiores tengan tanta libertad, porque claro, si dejas libertad a Horta, tendrás que dejarlo arriba, que en cierto modo es tu mejor jugador de la Sí, plantilla. claro. Y, Claro, claro. ¿cómo piensas compensar en ese sentido? Bueno, yo creo que es otro punto de vista. Yo creo que vamos a seguir viendo el 4-2-3-1, pero también vamos a ver mucho también el 4-4-2. Con ya sea una doble punta, ya veremos si Miguel de la Fuente Batista o que si. Yo creo que vaya a ir alternando, viendo que tiene a tres perfiles de delantero, como son Tali, Soco y de la Fuente, y como Batistao, viendo ahora con la entrada de Morcillo. Y yo creo que veremos, porque bueno, al fin y al cabo la formación 4-2-3-1 se puede mutar muy sencilla, de forma muy sencilla al 4-4-2. Sí, 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 claro. Claro, ya lo vimos, ¿no? Y Aquel ha año hecho de. probatura, por ejemplo, Horta en el doble pivote no, no es ese tipo No, de jugador que necesita, no, porque no, al fin no. y al cabo no físicamente, evidentemente le puede dar, pero no es ese pivote o ese centro medio centro que necesita el Almería en ese tipo de posiciones. Contra el Deportivo, Antonio Hidalgo dijo que le sorprendió sobre todo esa libertad de Horta Sí. y que le hizo mucho daño en cierto modo. Y eso es verdad que, ¿Tú que entendiste luego aquello, revisando yo el Blete? partido. Me interesa porque yo creo que a todos nos sorprendió, ¿no? Ese ajuste con Horta en la banda izquierda. Yo, a ver, por establecer una comparación un poco distorsionada, ¿no? Aquel Coque de inicios con el Cholo, aquel Arda Turán, Iniesta incluso, ¿no? Sí, Que me sí, parecía un futbolista totalmente. muy involucrado en la creación del juego, no demasiado lateralizado, pero sí que cayendo un poco a ese lado izquierdo, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y sobre todo esa libertad que ahora se está dando mucho también pues a la élite más absoluta se está dando también muchísimo, sobre todo con esa libertad, ese fútbol fluido, ese fútbol relacional, donde juntarse en torno a la pelota y a partir de ahí buscar los espacios, porque al fin y al cabo tú como defensor, si tienes marcas preestablecidas, al fin y al cabo como defensa lo que priorizas es el orden. Si tu marca, que por ejemplo tú eres el extremo o el lateral donde está la banda de Horta, si tu marca de Horta se va al otro extremo, tú te quedas sin marca y no sabes muy bien qué hacer, no lo vas a seguir porque sería un desajuste. Entonces eso sorprende mucho a los rivales en cierto modo. A mí no me pareció mal y creo que en cierto modo también Al al Depor lo inicio de pilló un temporada poco. Ah, vale. Sí, sí, perdón, perdón. se pudo ver también como, por ejemplo, en Barba se metía un por dentro, también Sí. utilizaba como segundo punta, arriba también se metía por dentro. Entonces tenías como ese al uso, como Batista, como muchas veces actuaba como enganche, luego se metía en Barba como 9. Iba ahí haciéndose ese fútbol fluido, ese fútbol relacional, donde no existían posiciones fijas como tal, y le sentaba muy bien en Almería. Pero bueno, vamos a ver, es que a mí me parece que Horta tiene otro jugador de un contexto muy específico que quizás todavía en el Almería de ese contexto es arriba y quizás esté compitiendo con Melamé, en cierto modo, pero vamos a ver cómo va progresando. O sea, está difícil su inclusión y no sé si el 4-3-3, que siendo una buena idea, no sé si al tener cuatro mediocentros como tal puros, como son Gui, Sodi, Baba y Lopi, va a dejar en el banquillo y se lo poner a uno. Entonces ahí. Y Pero luego que también. comentarles de un. Sí, sí, sí. No, iba a decir justo que un poco lo que hacía con Portillo, ¿no? Que lo tiraba a banda para jugar con Ramazani, pero al final poblaba mucho el centro del campo. Y un poco también lo de Marcelino, lo de jugar 4-4-2, pero que al final Claro, claro. esos dos jugadores, digamos, interiores no dejan de ser muchas veces dos centrocampistas. Sí, sí, sí. Lo vimos Sí, sí. con Carlos Solé en Se, su día, ¿no? Si no estoy Sí, equivocado. con el sí, Valencia. se Sí, da sí, mucho sí. Bueno, ese Baena caso. también jugaba Hmm. mucho, mucho Tal ahí. cual. Mira, yo eso sí que lo vería muy bien, tío. Porque creo que al final
A mí me parece que la clave es lo que ha dicho Lete, ¿no? Lo del fútbol relacional, lo de. Porque además creo que los equipos con grandes nombres individuales tienden un poco a esto, ¿no? A no tener un plan de juego muy definido, pero sí que es cierto que jugar con la imprevisibilidad, jugar con estar cerca de la pelota y a partir de ahí machacar, ¿no? Y sí que creo que la Almería, juntando a 3-4 futbolistas que tengan esta capacidad para replegar, ¿no? Para presionar, para estar juntos en según qué momentos, que es lo que está faltando. Y te puede permitir meter a Horta realmente, porque lo que también decís vosotros, no es que si metes a Horta como centrocampista más adelantado y además metes arriba, comprometes mucho el sistema defensivo, ¿no? Porque al final tienes dos futbolistas que, oye, a los que le está dando libertad y igual no está la cosa para eso, ¿no? Pero a mí sí que me gustaría, porque son dos futbolistas que, en el caso de Horta, por ejemplo, ¿no? Imaginemos que volcado un poco a la izquierda. Tiene buen pie para buscar los balones largos, para buscar jugadores en corto, para buscar la diagonal. Y luego creo que también te va a dar junto con esos dos jugadores en el doble pivote. O sea, me parece que ni pierdes fútbol ni pierdes compromiso defensivo, porque creo que, aunque no sea ese futbolista, aunque no sea ese perfil, como decía Blete, creo que te va a dar cosas. E insisto, y si te va a mejorar también en labores de creación, a mí me parece un buen ajuste, pero entiendo también que pueda dar un poco de vértigo. Aunque bueno, Rubi ya lo hizo contra el Depor. A mí me gustaría, teniendo en cuenta, como dice Blete, que el 4-3-3 es un poco complicado, a mí me parece una buena. Pero claro, te has traído Morcillo, me lamé en Tenecena ahora otra vez. ¿Qué hace? Es que Yo también... creo que Rubi tampoco está cómodo. O sea, a lo largo de su etapa como entrenador no ha estado cómodo con el 4-3-3, no un entrenador que haya hecho su carrera a partir del 4-3-3. Y a mí me sorprendería que cambiara o le diera una vuelta de tuerca en torno a ese sistema. Yo creo que el Horta del Deportivo puede ser una buena noticia de cara a, pues, Sí, como has dicho, utilizarlo de cara al futuro, porque luego, que Carlos, lo has dicho perfectamente, es un jugador que te genera muchísimo. Siempre que ha salido, siempre ha generado, ha dejado 2 o 3 pases que han sido diferenciales, 2 o 3 pases que han dejado a su compañero en posiciones de ventaja. sí, Y o en luego su con el tema del defecto fútbol, está algo sí, distinto. O sea, mejor o peor, sí, o sea, siempre ha totalmente. sido Eso es. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y luego por el tema del fútbol relacionado, del juntarse en torno al balón, otra de las causas que tiene eso es que a la hora de presionar, tú el balón lo pierdes en una zona del campo donde tú tienes a 5 jugadores o a 4 jugadores en torno a esa presión. Entonces, a la hora de presionar, Totalmente. va a tener mucha más posibilidad de robar. Alto, o no siempre, porque evidentemente luego depende de la calidad del rival que tenga, pero si casi siempre al estar más cercano, a tener una pérdida cercana en torno a varios jugadores del balón, tu presión va a ser mucho más efectiva. Equipos que lo hacen, el Racing lo hace mucho, el Las Palmas también lo hace mucho, y son equipos que se juntan mucho en torno al balón y luego cuando pierden son como pirañas, pero sobre todo en las presiones por pérdida, que luego, por ejemplo, consiguen salir de esa presión, ya vuelven otra vez a un volque medio y se asientan y a partir de ahí, pues bueno, pues tocará defender replegadito y a salir desde allí. Pero Sí, sí, yo sí. creo que no es mala idea. Sí, Porque hay perfiles para ello en la plantilla. sin duda. Sin duda. Estaba viendo una acción que además la comentamos aquí justamente, que fue este remate de Batistao, que no es muy ortodoxo, pero que sí es cierto que yo creo que tirando un poco de imprevisibilidad, ¿no? Tirando, yo creo que de un guión no establecido, ¿no? Que es, como tú muy bien dices, dentro, fuera, dentro, porque se busca el cambio de orientación cuando se venía jugando en corto, o sea, bueno, de algún modo se acaba apelando a la efectividad, ¿no? Hablando un poco mal. Y sí que aquí me parece que justamente se ven cuáles son las fortalezas de la Almería, ¿no? Que es justamente tener esa capacidad para crear en pocos toques, para tener compañeros cerca que te puedan de algún modo salvar la papeleta y tener futbolistas con buen pie que te sepan también mover la pelota con criterio. Y creo que esta es la única jugada que se hilvana con cierto sentido, incluso con triangulaciones de primera, aunque el remate no sea muy allá. Y lo cierto es que no vimos nada de esto en el partido, quitando esta acción, ¿no? Bueno, vamos a poner por salvarnos un poco en salud alguna que otra más, Ah, bueno, pero poca pero cosa. No, claro, no. prácticamente. Sí, sí, no, y porque bueno, yo creo que el partido estaba por ahí, porque el Eibar se estrechaba mucho, también confiando en su perfil, en su poderío de la defensa del área,
y que el Almería siempre se ha sentido cómodo cuando la profundidad o la amplitud se la han dado a los laterales. Y ha conseguido sacar ese balón fuera y de ese balón fuera meterlo otra vez dentro del área, pero ya un área muy cargada con Batistao, con Miguel de la Fuente, cargando toda esa gente que ha participado dentro de una forma más interiorizada. Claro, a mí también me genera duda, pero yo creo que ya con el fichaje de Morcillo, porque por ejemplo, partidos contra el Huesca, partidos contra el Burgos, en el que evidentemente te llegan bloques muy bajos, incluso en cierto modo bloques de una línea de 5-4-1 o 5-3-2, pues sí va a necesitar gente que sea mm, más diferencial en lo que se refiere al uno contra uno, porque necesita gente, al fin y al cabo, los laterales. Chirino sí tiene potencia por uno contra uno, pero tampoco es diferencial en ese No, sentido. no, no. Alex Muñoz tampoco en ese sentido. Entonces, cuando esos equipos se hacen tan largos a la hora de defender, sí que necesita esos perfiles. Y creo que, por ejemplo, el fichaje de Morcillo sí es un fichaje que tapa el parche que quizás se necesitaba en verano y que puede venir bien en cuanto encaje o cuanto te llegan este tipo de situaciones. Pero Claro, vamos, que esta jugada ya que te tú digo. decías, no, es que no hubo nada más, ¿no? Pero es verdad que No. la sensación es esa, ¿no? Que cuando parece que algo, no te digo que te funcione a la perfección, porque ahora mismo nada funciona a la perfección en Almería, pero que te dé de algún modo algunos frutos, pues bueno, pues parece que se queda ahí un poco para el recuerdo, para la story, y ya está, ¿no? Lo que pasa es que lo que hemos estado hablando antes de cuándo es el momento, ¿no? De probar ciertas cosas, ¿no? Ya sea un cambio de sistema, un cambio de perfiles, jugadores nuevos, yo creo que el momento es ahora. El momento en el que nos están saliendo las cosas, ¿no? En el que yo creo que prácticamente, y ahora entramos justo en lo que quiere introducir, que yo imagino que será lo siguiente, que es la plantilla. Justo estamos en el momento en el que estamos dudando todos ¿tiene tal jugador el nivel? ¿Tiene el otro la capacidad de ser diferencial? Bueno, veámoslo con otro tipo de argumentos, ¿no? Porque yo sigo confiando y ahora vamos a ver lo que dice Blete, ¿no? Yo sigo confiando que esta plantilla está para pelear de sobra por el ascenso directo. Un equipo con 1000 recursos, con jugadores yo creo que más que capacitados. Y el momento ahora, ¿no? Partido contra el Ceuta, que yo creo que va a ser un partido, ya os lo adelanto, ¿eh? Todos de muela, sabiendo Sí, sí. cómo es José Juan Romero. Después va a Cádiz, que si esto es un dolor de muela, aquello es un parto. Y es verdad que después hay un poco un salir al calendario, pero ya sabemos cómo es esto. Segunda división y no hay tampoco ningún día de estos de tranquilidad 4-0. Sí, sí, no, yo coincido contigo completamente en el que la plantilla de la Almería es para el ascenso directo, para solo mirar el ascenso directo por calidad diferencial que tiene la plantilla. Es que si vas línea Sin por duda, línea sin por duda. línea, tú tienes a Bonini, que es uno de los mejores centrales de la competición, tiene a Lopi, que es uno de los mejores centrocampistas de la competición, tiene a Riva, que es uno de los mejores jugadores de la competición, y tiene a Barba, que también es otro jugador diferencial que tiene la competición. Ha fichado a Morcillo, que era uno de los que más producción tenía Sí, de goles y sí, asistencia sí, de la sí. competición. Entonces, por nivel de calidad de la plantilla, No hay duda. Sobra. el equipo va de sobra. Ahora, yo coincido con Aarón diciendo, si no has probado o durante todo este tramo de temporada, de inicio, no has probado otros planes B o cualquier otro ajuste, pues vamos a cambiar un poco de tuerca y a lo mejor pues hoy saco a Morcillo en vez de en Barba y hoy pongo a este delantero. Mover el avispero, porque a lo mejor de Total. tanto de mover el avispero te sale algo de los cuales puedes tirar del hilo y sea un cambio positivo de cara a la plantilla y que te genere una dinámica positiva de nuevo. Entonces, vamos a ver si lo consiguen, pero yo creo que con la plantilla tan amplia que tienes, no te tiene que dar miedo. Encima tú ahora, con el calendario que tienes, 3 partidos en casa y luego uno fuera, que de probar cosas nuevas o de darle oportunidad a otra gente o sobre todo darle ese encaje de bolillos que necesites. Totalmente. Exacto. Firmo debajo de todo. Y además de que creo que hombre por hombre la calidad individual habla por sí sola, me parece que también hay mucha versatilidad en ese sentido, ¿no? Porque estamos viendo como futbolistas que están permutándose bastante, que están jugando por dentro, por fuera, incluso el propio Barba, ¿no? Que tú comentabas antes, Blete. Soco, que ya hemos hablado también de, bueno, a ver, con sus Sí, limitaciones, tiene esa capacidad para jugar en una posición o en otra. El propio Morcillo, que seguramente tampoco sea
un extremo al uso, ¿no? De estos que te vaya a correr la banda, sino que sea un futbolista más, quizá más involucrado con la creación de juego, también con eso, con hacer números, con la portería más entre ceja y ceja. Me parece que hay mucho mime, por tanto yo no voy a darle en ese sentido ningún tipo de concesión a Rui, como dije el otro día, porque creo que lo de la plantilla no tiene ningún tipo de parangón. Materia prima tiene de sobra. Sí, dice aquí, si en Palmería, a Chirino ¿qué le pasa? Bueno, no sé si te refieres, bueno, no te enojo, está sancionado. Chirino, a mí, Exacto. yo creo que, bueno, de todos modos... Ha ido bajando el nivel, ¿no? Sí, a mí me Poco. parece que ha tenido también partidos en la buena racha un poco reprobables, pero lo que pasa es que, claro, creo que es un futbolista tan espectacular, en el sentido más literal de la palabra, que a veces creo que mitiga mucho las dudas que puede haber con él, pero sufre mucho. Yo recuerdo un partido, tío, partido en Ceuta, justamente en la primera parte, que fue un partido en el que con muy poco se lo quitaban de encima, justamente porque no tiene tampoco esa mesura a la hora de tener como esa visión espacial, ¿no? De en qué lugar está situado para ir a una intensidad o a otra, y era muy fácil pillar la espalda justamente por eso, en una asociación, una pared o en lo que sea. Le falta un poquito a Chirino, más de lo que creo que. Más de lo que la gente, en mi opinión. Dice Chu, es una pedazo de plantilla, encima con 5 suplentes de ataque muy buenos. Tenemos un plantillón. ¿Qué pasa, Enrique, tío? No te preocupes. Sabes que luego queda resubido. O bueno, o si te apetece o cuando te apetezca. Dices en Palmería que esto se comentó mucho al inicio de temporada. Dice, a diferencia de la temporada pasada, ya no tenemos tan buena plantilla como esta. A mucha gente igual le rechina esto porque es como, vale, el año pasado teníamos a Luis Suárez y a Marc Pubil, y creo que en verano también se comentó mucho. A ver, hay que asumir que la plantilla o sea, el nivel se va a ver reducido, porque es imposible que con los medios de la Almería, estando en una división, se aspire a suplir a Pubil y a Suárez, y creo que con el tiempo se ha hecho más evidente si cabe. Sí. Pero sí que es cierto que... A los dos. Sí, pero que sí que es cierto que los palos que se han dado es para, de algún modo, en pos de la coralidad de la plantilla. Y vamos, y creo que incluso ahora en estos momentos tan bajos, defiendo que así es. O sea, que en cuanto a coralidad, para mí no hay comparación. Sí, y yo coincido en ello porque yo creo que era necesario. O sea, yo creo que todo el mundo el año pasado sabíamos que un resfriado de Luis Suárez ya Sí. te echaba de cualquier tipo de aspiración que tuvieras. Que luego pasó lo que pasó, evidentemente, y que si llega hasta Luis Suárez, a lo mejor estamos hablando de otra cosa completamente diferente. Pero sí sabíamos que era una plantilla menos completa de la que es este año. Este año, quieras que no, entre las salidas que ha habido y las entradas que han llegado, se ha hecho un equipo absolutamente muy compacto y completo, línea por línea. Ahora otra cosa, que con esa materia prima, el arquitecto, pues te haga el edificio correcto para subir a primera división. Efectivamente. ¿Qué tal, Papayo, tío? ¿Cómo estás? Sí, está tan equilibrada, ¿no? Yo lo reduciría en eso. Vale, ya llevamos un ratito, hora y 10. No sé si tenía algo más que comentar. Yo creo que en general hemos despachado todo bien. Bueno, Blet, a mí más o menos me ha quedado claro que tú sí que, bueno, alberga un poco de esperanza en esto. Seguramente sí, ya un poco por la inconsciencia. Sí, por la inconsciencia, por agarrarte a algo, porque como decíamos, para las sensaciones de haber tocado fondo. Entonces, bueno, lo normal es pensar que siempre vaya mejor, pero bueno. Y me agarro porque yo he visto a este equipo a un nivel muy alto durante la temporada. Si yo no hubiera visto a este equipo al nivel que se vio en septiembre, octubre y noviembre, pues sería muy pesimista con las aspiraciones del equipo. Pero viendo lo que yo pude ver y en cuanto... Ahora que ya van, como ha dicho, ¿no? En cuanto vuelvan los Bichumi, ya esa excusa de las bajas, esa excusa de las plantillas ya desaparece, porque ya tiene a toda su disposición y ya se supone que tienen los miembros necesarios para volver al nivel que demostraste en ese sentido. Entonces, yo en ese sentido sí soy algo positivo dentro de la crisis que existe actualmente, que evidentemente es importante. Bueno, yo creo que Aaron es menos optimista, ¿no? Poquito menos. Y soy poco optimista en esta situación por dos cosas. Lo primero, yo creo que el equipo puede revertir la situación con el calendario que tiene en los próximos 2 meses. Eso sí que lo creo. El tema es la siguiente caída. Pues sabemos que este equipo se cae. Y el problema es
el problema no es que se caiga, porque me acuerdo justo en la temporada pasada cuando el Almería jugó en el Ciudad de Valencia, el Levante creo que venía de perder o de empatar, no me acuerdo, y Julián Calero decía una cosa: lo importante en segunda no es pues bueno, pues tener una mala racha y tal, es cómo te levantas y lo rápido que te levantas de esa mala racha. Creo que la Almería demostró tanto el año pasado como este que no se levanta, o que le cuesta mucho levantarse. Totalmente. Y claro, estamos en una situación en la que, hostia, que quedan pues 20 o 19 jornadas de liga. En algún momento el equipo tiene que cambiar la tendencia. El problema es cuando otra vez tenga una mala racha. Y es una cosa que llevan avisando desde siempre en esta temporada. Porque es verdad que el equipo empieza mal y va mejorando. Y en el momento en el que mejora, todos estaban diciendo, poniéndonos en alerta. De una forma evidentemente indirecta, pero lo estaban haciendo. Comentaban: cuando llegue el mal momento tenemos que estar unidos. Cuando llegue el mal momento tenemos que remar. Cuando llegue el mal momento, ha llegado el mal momento y ha pillado a todo el mundo descolocado. Y yo es lo que creo que... Hostia, a lo mejor le dan al Ceuta. A lo mejor empata en el Mirandilla y empiezas otra vez. El tema es el repliegue, cuando vuelva a la situación mala. Y además fíjate, esto es súper esotérico, pero fíjate, bueno, ya lo que hemos comentado una vez, ¿no? Sobre todo cuando lo de... O sea, vosotros hemos comentado antes a muy buen juicio, porque es cierto que también hay que intentar expandir este relato, que yo creo que estaba lo suficientemente expandido, pero bueno, nunca está de más. Que es lo de la Copa del Rey, ¿no? Como para mí uno de los pocos casos, aunque yo sabéis que no comulgo mucho con eso, de esto de la derrota que te refuerza, ¿no? Yo no creo mucho en eso, pero bueno, es cierto que una derrota que te refuerza, también no una derrota al uso, ¿no? Pero claro, y es como, tío, yo siento que si es más, el año pasado no pierdes contra el Barça, pero es contra el Leganés, en un partido muy digno, en una racha, claro, en una racha espectacular del equipo. Y te parte en dos. O sea, fijaros, fíjate, ya creo, tirando de esoterismo, tío, es que son cosas que son casi intrínsecas a ti, tío. Y que realmente a ti nunca te va a pasar lo de que una derrota te refuerce. O el otro día hablaba de Manés Lozano, ¿no? Que es un futbolista con unas condiciones bárbaras, que también tú has hablado en algún momento de él. Sí. Es como, tío, si Manés fuera Talis y fuera y hubiera tenido un episodio similar, tío, tiene a Talis. Tiene a Tali de morro, sin tocar bola, hasta el mes de junio. Es que lo saben los putos mayas, tío. Entonces, también es verdad que tú ya también piensas un poco en que, tío, pues tu club, el que es, tu club de algún modo ha echado raíces. Bueno, Panta, no te vayas tan lejos. Panta, sube el entrenador del filial de la Almería. Un filial que, por cierto, el Málaga va último en segunda federación. Sí. Y ni estampitas, ni películas de Córdoba, ni nada. Es que esto es así. Sí, totalmente. Que es que tú, una cosa, que es que tú en la taquilla pones el Tiro Pichón el 26 de febrero, el Mosquito, el Séneca y el Atlético Jaén. Claro, en el vestuario de Almería tenés que poner equipos de medio planeta. Es que también es diferente la película. Sí, ya, está claro. O sea, está claro que me quiero desmarcar de siempre de no, es que somos los tibios que nos pasa esto. No es verdad. A todos los clubes les pasa de todo y a todos los clubes les pasa, yo qué sé, tío, lo del Bernabéu, que nos pasa a nosotros, movidas de estas, a todos les pasa, pero es cierto que a veces uno no puede evitar pensar que efectivamente pues, somos los típicos. Si es que así son las cosas. Bueno, gente, si no hay nada más que decir, bueno, dice aquí siempre Almería totalmente. Ahora, la temporada pasada nos caímos mucho fuera de casa, eso es lo que hay que evitar. Y lo dudo con Rubi, por mucho que mejoraremos, pero porque ya toca, pero todo el otro día fue una tortura, pero no hacían nada bien, pero nada. Pues sí, gente, vamos a intentar guardar un poco de fuerza para el domingo. Yo no soy nada... Porque además creo que justamente cuando las papas queman no te conviene en absoluto jugar contra un equipo como el Ceuta, con todo entrenados como JJ Romero, que creo que es la peor noticia. Lo he dicho, no, el domingo bocadillo de cemento. Sí, hombre, con la hora, siendo a las 2, seguro. Sí. Pues sí, yo no soy muy optimista, o sea que preparaos porque yo me temo lo peor. Papayo, para cerrar con esos 60 mesardos, nivel 1, que se agradece muchísimo. Chema, muchísimas gracias, tío, como siempre, por esa contribución. Dejo la suerte antes de irme, 5 años ya en Twitch, más los de Spotify. Muchísimas gracias, Papayo, ya sabes que el agradecimiento es
inenarrable, es Hombre, siempre. eterno. Muchísimas gracias, Chema, por ese. Dejo la sub antes Por esa de sub, un irnos. beso, tío. 5 años ya. en Solo podía opinar aparte, pero ahí estaré. Bueno, a ver, Javili, a ver si aunque sea te vas con un 3-0. Saludos, venga, desde el cabo nos vemos. Y chicos, también nos vemos nosotros, ¿vale? Gracias como siempre por Muy bien. acompañarme. Blete, A ti gracias por siempre. acudir a la llamada. Estate, Nada, siempre un placer. Estate un placer. pendiente. Y Para- muchas gracias por la invitación siempre, ya sabéis. ya ves, esto sea eso. Aarón, gracias también por acompañarme. También hoy con un poquito Gracias. con un poquito más de luz, también se agradece. Y... Sí, estoy jugando visitante hoy. Ah, vale. Hostia, bueno, se agradece el compromiso entonces. Gente, hasta la próxima. Nos vemos. Chao, 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 chao. Gracias, salud República. Hasta luego.